Continuamos con la sección de química. En este caso ya vamos a trabajar la guía de área 2. Iniciamos. La especie que aparece a continuación contiene, vamos a asignarle números de protones, neutrones y electrones. Entonces tenemos lo siguiente: podemos distinguir el número de masa, este que está aquí, el número atómico que representamos como Z y la carga. ¿Ok? Y entonces recordamos que el número atómico es igual al número de protones. Entonces quiere decir que tenemos 34 protones. Y ahora tenemos que encontrar el número de masa es igual a la suma del número de protones más el número de neutrones. Y como sabemos que Z es igual al número de protones, sustituimos y ahora tenemos que A, que es el número de masa, es igual al número atómico más el número de protones. Y como ya conocemos que el número de masa es 78, entonces podemos despejar y obtenemos el número de neutrones. Y suponiendo que el átomo es eléctricamente neutro, el átomo de selenio, entonces tendríamos la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, empezando de la siguiente forma. Pero para este problema, nuestro átomo tiene una carga negativa. Entonces cuando es negativa, la sumamos, y cuando es positiva la restamos. Entonces 34 más 2, eso da 36 electrones, y entonces ya encontramos así nuestra respuesta. ¿Cuántos gramos equivalen a 0.5 mol de ácido fosfórico? Nos están dando la fórmula del ácido fosfórico, y entonces tenemos la siguiente tablita. Tenemos los elementos que lo forman: hidrógeno, fósforo y oxígeno. El número de átomos: tenemos 3 hidrógenos, eso lo vemos en el subíndice, un fósforo, y tenemos 4 oxígenos. Encontramos el peso molecular de cada uno. Si tú recuerdas, tienes una tabla periódica en la parte de atrás de tu examen, por lo tanto no hay problema por ello. Y el hidrógeno vale 1, el fósforo 31 y el oxígeno 16, obviamente redondeando. Multiplicamos el número de átomos por el peso molecular: 3 por 1 es 3, 1 por 31 es 31 y 4 por 16 son 64. Procedemos a sumar estos productos y nos dan 98. ¿Qué quiere decir? Que la masa molecular del ácido fosfórico es de 98 gramos sobre mol. Recordando que el número de moles se define como masa entre peso molecular y nos están pidiendo la masa, despejamos, y entonces masa es igual al número de moles por peso molecular. Nuestro número de moles equivale a 0.5 mol, nuestro peso molecular 98 gramos por mol. Haciendo el producto nos queda que la masa es 49 gramos. Encontrando así mi respuesta, que es la A. Factor estructural que determina el punto de ebullición y la capacidad calorífica característica del agua. Vamos a ver. El agua tiene una geometría angular distorsionada, aunque algunos podríamos decir que es tetraédrica. En realidad es una geometría angular distorsionada, y entonces la unión entre átomos es un tipo de enlace covalente polar, que quiere decir que hay una diferencia de electronegatividades, lo cual forma que existan regiones cargadas parcialmente positivas y cargadas parcialmente negativas. Estas se suelen unir mediante algo llamado puentes de hidrógeno. Y recordando entonces que el tipo de enlace covalente polar tiene que ver con la reactividad química del agua, y a esta se conoce como interacción intramolecular, mientras que la interacción intermolecular tiene que ver con las propiedades coligativas. Entonces mi respuesta es la D. Sustancias que al estar en disolución donan protones. Recordando las teorías ácido-base, vamos a trabajarlas de una forma súper sencilla. Arrhenius, decimos que si produce iones hidrógeno es un ácido, si produce iones hidroxilo es una base. Bronsted y Lowry, si donan protones es un ácido, y si acepta protones es una base. Lewis o Lewis, si acepta electrones es un ácido, y si cede electrones es una base. Para hacer esto de una forma más sencilla y recordar las fórmulas ácido-base, una fórmula súper sencilla de hacerlo es: Arrhenius habla de iones, Bronsted y Lowry habla de protones y Lewis habla de electrones. Y con eso ya podrías distinguir de una forma sencilla el tipo de teoría ácido-base. Y entonces, sustancia que al estar en disolución donan protones, estaríamos en la respuesta B. Al mezclar 10 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa con 200 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración de la solución equivalente es, vamos a encontrarla. Tenemos lo siguiente: tenemos 100 gramos de mi primera solución y el 15% equivale al punto 15, lo podemos expresar así. 200 gramos de mi segunda disolución y este equivale al 25%, punto 25. Y recordando que la masa total es 100 gramos más 200 gramos, son estos que tenemos acá, hacemos las operaciones
al final esto nos queda de la siguiente forma. Un truco para hacer esto muy rápido es que recordar que 300 es igual a 3 por 100, cancelamos y entonces me queda que es 65 entre 3, encontrando que esto es 21.66. Y entonces mi respuesta es la B. En la siguiente reacción de combustión, los átomos D se oxidan y se reducen los átomos D, y entonces vamos a recordar lo siguiente. La reacción de combustión se tiene un combustible más un comburente, y esto nos da CO2 más agua y energía en forma de luz y calor. Y como recordamos lo siguiente, dice, eso es súper sencillo porque es teoría. En la siguiente reacción de combustión los átomos D se oxidan y se reducen los átomos D siguientes. Y entonces vamos a tener en cuenta esto. El agente oxidante es el oxígeno, por lo tanto este al final se va a terminar reduciendo. Y entonces de esa forma podemos encontrar que la respuesta es la D. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas favorece a la formación de la lluvia ácida? En la anterior pregunta habíamos visto la reacción de combustión completa. Ahora vamos a ver la reacción de combustión incompleta. Tenemos mi combustible más mi comburente, que es el oxígeno, que recordemos que es el agente oxidante en los reactivos, y en los productos se reduce, y entonces tenemos que esto da CO2 más agua más CO más NOx y SOx. NOx significa óxidos de nitrógeno y SOx óxidos de azufre. Estos óxidos son óxidos no metálicos, y al estar en contacto con agua forman ácidos, específicamente oxiácidos. Estos NOx forman ácido nítrico y los SOx forman ácido sulfúrico. Y si te das cuenta, el único que tiene esta posibilidad es la siguiente. Y de hecho aquí hay un pequeño error. Si tú notas, tú tienes carbono. Y entonces, ¿quién sabe de dónde salió ese carbono, no? Yo creo que fue un error de impresión o de diseño en esta parte de la guía, pero la respuesta debería ser la B. El siguiente carbohidrato se clasifica como, y vamos a ver, una de las clasificaciones de los carbohidratos que tú debes de recordar es mediante sus grupos funcionales presentes. Uno de estos es el siguiente, por ejemplo en la fructosa, si tenemos una cetona en este caso, o si tenemos un aldehído. Si tenemos una cetona pertenece a las cetosas, si tenemos un aldehído estamos hablando de las aldosas. Y aquí que tenemos un aldehído, entonces vamos a cancelar las dos cetosas, y la siguiente clasificación sería ahora por el número de carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4, y entonces 4 carbonos implica tetra, y entonces estaríamos hablando de aldotetrosa. Respuesta C. Los triglicéridos son un grupo de lípidos característicos por tener un grupo funcional. Sin profundizar tanto en la química y en las características de cada uno de estos, vamos a ver los grupos funcionales. Los grupos funcionales de los carbohidratos son aldehídos, cetonas e hidroxilos. Los triglicéridos, que también son conocidos como lípidos, su grupo funcional son los ésteres. Entonces la respuesta es la B. Calcula el calor de entalpía de la siguiente reacción, recordando que la entalpía es la delta H de los productos menos la delta H de los reactivos. Aquí sería reactivos. Tenemos lo siguiente, mis productos son estos, y entonces mis reactivos son los siguientes que tenemos acá, obviamente multiplicados por el coeficiente. En este caso no hay tanto problema de este 2, aquí debería ir un 3, ya que aquí tenemos 3 oxígenos, pero como es un elemento en estado puro, pues prácticamente su entalpía vale 0. Sustituimos cada uno de los valores, no sin olvidarnos del signo negativo que afecta a toda esta estructura, y tenemos al final nuestra entalpía, que es menos 883 kilojoules, y entonces mi respuesta es la A. La siguiente pregunta es, ¿qué cambio en la siguiente reacción en equilibrio favorece el desplazamiento hacia el lado derecho? El tema que deberías repasar aquí es equilibrio químico, el principio de Le Chatelier y los parámetros que afectan la velocidad de reacción. Y entonces, la presión y concentración afectan la velocidad de reacción. Entonces, no estamos hablando de velocidades de reacción en esta pregunta. Entonces, la A, la B y la D no son de esta parte. Pero si tú observas, también tienes que tu delta H es positiva, que quiere decir que estás en presencia de una reacción endotérmica, y entonces la entalpía sí es afectada por la temperatura, y entonces necesitamos aumentar la temperatura para que esta reacción se lleve a cabo. Así de sencillo. Los hidrocarburos que se caracterizan por tener en su molécula únicamente enlaces sencillos entre cada carbono son los siguientes, recordando que los alquinos tienen triple enlace, los aromáticos como el benceno doble, los alquenos doble, pues entonces nos quedan los alcanos. Respuesta B.
¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de hidrólisis? La primera, la A, es una reacción de halogenación. Si te das cuenta, tenemos un ácido y este agrega el halógeno en nuestros hidrocarburos. Es una reacción súper sencilla. En esta otra tenemos mediante radicales libres, podría ser el mecanismo, tenemos que estamos adicionando hidrógenos y entonces estamos hablando de una hidrogenación. En la hidrólisis puede ser de tipo ácida, básica y enzimática, pero si aquí no tenemos ni un ácido, ¿cómo le hacemos? Pues sí, tenemos uno, el agua. Recordamos que el agua es una especie química anfótera que puede actuar como ácido y como base, y entonces tenemos que la respuesta es la C, así de sencillo.